Cuarto video de la unidad número 2 y aquí analizaremos la conformación de las oposiciones al régimen oligárquico. Nosotros hemos visto en la unidad 1 que en el aspecto político nos importaba mucho la legalidad y también la legitimidad. Y por legitimidad habíamos entendido que es la aceptación de los de abajo de los gobernados hacia los gobernantes. Y sobre esto vamos a profundizar ahora, pero para la unidad 2 por supuesto. Si uno se pregunta, ¿el fraude es legal todo esto? Y la verdad que es bastante, digamos, hay que discutir si es legal, ¿sí? Si es legal. ¿Por qué? Porque no hay leyes que lo prohíban, salvo el voto de los fallecidos, que eso sí es ilegal, pero se hace igual. Y el voto cantado es perfectamente legal, porque así es el voto en ese momento, ¿sí? Eso es legal. Ahora, ¿esto es legítimo? ¿Esto encuentra este fraude aceptación de parte de los gobernados? Y ahí es donde entramos a esta cuestión. Durante los primeros 10 años de 1880 hasta 1890 hay una situación de comodidad y aceptación, pero en 1890 se juntan dos factores. El cuestionado fraude, que no se considera legítimo, no se considera aceptable, todas estas prácticas acá no se consideran aceptables para la población, se junta con justo una coyuntural crisis económica. En ese momento, y solamente en ese momento, en 1890, bajan las ventas del modelo agroexportador y como yo le decía, cuando bajan las ventas del modelo agroexportador, estamos embromadísimos. Justo circunstancialmente, de momento, por unos 1 o 2 años, y bajan las ventas entre 1890 y 1892, entra en crisis económica el país, hay despidos, hay poco dinero circulando en la economía y entonces ahí estamos embromados. Se junta una crisis económica con una crisis de legitimidad. Aquí es donde la cuestión política empieza a flaquear, se empieza a debilitarse estos gobiernos conservadores. De allí que surjan dos tipos de oposiciones. Hay dos tipos de oposición, está la moderada y la revolucionaria. La moderada le llamamos así porque busca cambiar algunos elementos del sistema político, pero nada más que eso. La oposición moderada no protesta, no se queja del modelo agroexportador, no tiene grandes cuestionamientos a este ordenamiento económico, ni tampoco tiene grandes cuestionamientos a la pirámide social, a la desigual distribución de riqueza en nuestra sociedad. No tiene tantos problemas con las desigualdades sociales, ni tampoco con el modelo económico. Lo que más cuestiona la oposición moderada, y por eso es moderada, porque busca una serie limitada de cambios, es estas prácticas fraudulentas. Lo que más cuestiona la oposición moderada es el fraude. La oposición moderada es moderada porque busca un cambio solamente político, solamente político. En cambio, la oposición revolucionaria quiere un cambio muchísimo más importante. Su problema no es solamente con el fraude, no es que solamente cuestionen el fraude, sino que también cuestionan el modelo agroexportador y también cuestionan la desigual distribución de riqueza. La oposición revolucionaria no solamente quiere que no haya más fraude, quiere además que se cambie este modelo agroexportador, más que nada para que así, generando medidas económicas muy diferentes, el país pueda, más que nada, distribuir mejor la riqueza y hacer que, en vez de que haya ricos y poderosísimos que pueden imponerse sin ningún tipo de límite a los más pobres, en cambio los más pobres vivan muchísimo mejor y la redistribución de la riqueza sea muy diferente. De hecho, la oposición revolucionaria, ya lo veremos cuando hablemos de sindicalistas revolucionarios y anarquistas, tienen ideas muy diferentes de cómo organizar el país y la sociedad. Son muy diferentes. Por eso decimos que son revolucionarios, porque sus objetivos buscan transformar profundamente a la sociedad, a la política y a la economía de nuestro país, ¿sí? Revisemos ahora la oposición moderada. Uno de los primeros partidos que se forma en oposición a la generación del 80, en oposición a ellos, es la Unión Cívica. Unión Cívica, se llama Unión Cívica. Luego se va a dividir en dos, ya veremos por qué. Esa Unión Cívica básicamente tiene dos estrategias para participar en la esfera pública, para conseguir cada vez más seguidores y para hacer oír su voz. Esa Unión Cívica primero organiza mitines. Mitines son básicamente reuniones políticas en las cuales, en medio de la vía pública, en las calles o en las plazas, un orador, una persona, un político, se para en algún lugar que le dé un poquito más de altura y da un discurso y convoca a la sociedad
a participar y a escucharlo y a también decir sus opiniones. Esto, que parece una pavada para nosotros, en realidad es filosóficamente muy importante, porque fíjense lo siguiente, yo les decía que para la generación del 80, la política, el momento clave de la política está en la formación de las listas, es decir, un grupo reducido, una minoría de ricos y poderosos se juntan a discutir sobre quién va a ser candidato, etcétera, etcétera. Y la política se decide a puertas cerradas en un círculo de prestigiosos y notables. En cambio, cuando los políticos de la Unión Cívica hacen un mitin, están abriendo la política hacia la calle, están convocando al pueblo a escuchar y a participar. Filosóficamente es exactamente lo contrario de la generación del 80 y por eso es que me interesa mucho destacarlo. Otra de las estrategias que tiene la Unión Cívica para participar son las llamadas, mejor dicho, mal llamadas revoluciones. ¿Por qué digo mal llamadas revoluciones? Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Estas revoluciones, que yo le voy a decir mejor rebeliones, son levantamientos armados, en los cuales por supuesto que hay muertos, por supuesto que hay balaceras y hay enfrentamientos importantes y sangrientos, por supuesto, pero que buscan básicamente lo que planteamos en la oposición moderada, terminar con esta crisis de legitimidad y terminar con el fraude. No tienen un objetivo revolucionario como el que tienen aquí los sindicalistas y los anarquistas, que ya en un rato voy a explicar, ¿sí? Ellos se hacen llamar revolucionarios, pero en realidad no lo son tanto. La primera rebelión, la primera revolución entre comillas o rebelión, se va a dar en 1890. Aquí está. Ahí son 3 rebeliones, 3 o revoluciones entre comillas. No les voy a pedir que se las sepan las 3, pero sí las he ubicado aquí yo en la línea de tiempo para que tenerlas presentes y nada más. Pero no hace falta que se sepan bien cuándo sucede cada uno, porque bueno, no hace falta usar tanto la memoria, ¿sí? Esa primera revolución en la cual se van a destacar los que luego van a ser radicales, va a ser un profundo cuestionamiento, un profundo golpe a la legitimidad de esta república posible. La república posible es esta república en la cual gobiernan unos pocos, gobiernan los civilizados y pueden lograr ese conservadurismo. Estos pocos, esa república posible donde gobiernan estos pocos, va a tener un cuestionamiento, un golpe a su legitimidad tremendo con la primera revolución. Ese levantamiento armado de 1890 va a ser sofocado, va a ser extinguido, las fuerzas de seguridad van a reprimir a los violentos. Y eso va a pasar también en la segunda y la tercera revolución también, ¿sí? Ninguna de estas revoluciones, entre comillas, rebeliones más bien, van a tener éxito. Sin embargo, van a ser clarísimos cuestionamientos a la legitimidad de este régimen oligárquico. Y eso, bueno, va a ir mellando, va a ir socavando, va a ir erosionando, gastando la capacidad de estos oligarcas de esta generación del 80 para sostener el poder. Le va a costar muchísimo sostener el poder porque, bueno, hay unos cuestionamientos bastante abiertos que son estos de la rebelión. Así, luego del fracaso de esta primer rebelión, que va a ser encarnada por los líderes de la Unión Cívica, esos líderes de la Unión Cívica son dos y es muy importante reconocerlos. Uno es Leandro N. Alem, quien va a tener una postura más intransigente, más combativa, mucho más contraria a la generación del 80, y en cambio también va a estar Mitre, Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre ya fue presidente del país a ese momento, lo fue en 1862 hasta 1868, y Mitre va a tener una postura mucho más flexible, mucho más amigable con los miembros de la generación del 80. Tanto es así que esta diferencia entre Mitre y Alem va a generar una división, y por eso lo planteo aquí, en la Unión Cívica, formando la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Nacional va a pactar y se va a sumar, se va a integrar al régimen, le van a dar un par de cargos a Mitre y a sus amigos, y se va a sumar a la generación del 80, sin ningún problema. Va a ser la más moderada de todas las oposiciones moderadas, básicamente, y lo vamos a ver acá. Mitre, por ejemplo, tengo justo una foto, aquí reunido con Rocas y sumándose a la generación del 80 sin ningún tipo de problema ni prurito ideológico. No va a tener ningún drama. Alem, en cambio, Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen, ya lo vamos a ver, Yrigoyen, se van a mantener en la Unión Cívica Radical. Unión Cívica Radical, justamente, a ver, Alem se va a sentir bastante traicionado
efectivamente, cuando Mitre se sume al régimen, cuando Mitre haga este pacto, no lo va a ver bien, y se va a sentir traicionado. Alem va a formar justamente la Unión Cívica Radical, quien va a mantener, además de hacer mitines y revoluciones, va a mantener la abstención electoral. ¿Qué quiere decir esto? La Unión Cívica Radical no se va a presentar a elecciones. Se va a abstener, ¿sí? No va a participar de las elecciones. ¿Por qué? Por una cuestión elemental y simple. Si las elecciones son un robo, son un afano, están inundadas de fraude, entonces dice Alem, y también coincide Irigoyen y la Unión Cívica Radical, no vamos a participar de ese juego, porque si participamos de estas elecciones, estamos avalando, estamos aceptando, estamos creyendo que esto es válido y nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, por ende no participamos. Y usted dice, bueno, fantástico, que excelente, excelente. Si yo soy de la generación de los 80, soy de la oligarquía y me entero que uno de mis opositores, la Unión Cívica Radical, no va a participar, estamos fenómeno. No tanto, porque la abstención es quizá lo menos dañino. Está también el tema de las revoluciones, las rebeliones armadas, efectivamente, así como el meme lo demuestra, efectivamente, sigue siendo la amenaza del uso de las armas, sigue siendo un escollo, un problema importante para la oligarquía. Después también está el caso de los socialistas. Socialistas es un caso muy particular porque pertenecen a la clase obrera, hay obreros socialistas, son obreros socialistas, pero no están enfilados en la oposición revolucionaria. Más bien los podríamos integrar en la oposición moderada. Son una suerte de híbrido, porque forman parte de la clase obrera, que es la más castigada por este modelo agroexportador que veníamos explicando. La clase obrera es una de las más castigadas, ya dijimos cuando analizamos este apartado que cobraban muy poco y estaban muy explotados, etc. Pero, aunque pertenezcan a la clase obrera, su oposición es más moderada. ¿Y por qué decimos que son moderadas? Porque a ver, estos tres grupos, socialistas, sindicalistas revolucionarios y anarquistas, los tres quieren lo mejor para la clase obrera. Los tres están unidos en la lucha para mejorar la situación de la clase obrera en contra de la oligarquía. Sin embargo, sus métodos, sus metodologías son diferentes. Así, los socialistas buscan una vía partidaria, una alternativa, una manera, un camino partidario para mejorar la situación de los obreros. ¿Qué significa este camino partidario? Ellos dicen, tenemos que crear un partido, para ellos es el Partido Socialista, que en el Congreso, en el poder legislativo que mencionábamos por aquí, por lo menos en el Congreso, y si alguna vez llegamos a ser intendentes, gobernadores o soñar con la presidencia, pero más que nada en el poder legislativo, ¿sí?, pueda generar leyes que mejoren la situación de los obreros. Leyes como que no puedan trabajar los obreros más de 8 horas por día, leyes para que se prohíba el trabajo de menores, ¿sí?, porque en ese momento los pibes de 10, 12 años ya estaban trabajando, lamentablemente. Era así. Los pibes hacían la primaria con suerte y ya terminaban a trabajar. O incluso en los últimos años de la primaria ya estaban trabajando. Que prohíben el trabajo de menores o que se consigan licencias por enfermedad. Todas esas leyes impulsaron los socialistas en el Congreso. Ellos decían, la clave es aceptar que hay elecciones, aceptar ese mecanismo, elegir a nuestros representantes del Partido Socialista y ir a través de la vía partidaria, a través del Poder Legislativo y conseguir esas modificaciones legales para mejorar la vida de los obreros. Por eso decimos que es moderado, porque es buscar el cambio para los obreros, la mejora para los obreros, pero siempre dentro de las instituciones que hay. En cambio, la oposición revolucionaria ya busca no mover las fichas de una manera diferente como los socialistas o la Unión Cívica Radical, sino patear el tablero y barajar y dar de nuevo. Allí encontramos entonces a dos movimientos políticos muy interesantes. El primero es el de los sindicalistas revolucionarios. Ellos rechazan la idea de un partido. Para ellos dice, no tiene sentido, es ridículo esto que plantean los socialistas de ir a votar. Primero, porque vas a votar, papá, y te hacen fraude. Sí, acá, te hacen fraude. Tus votos van a pesar muy poco y realmente muy poco vas a cambiar porque el sistema es un robo, básicamente. El sistema electoral es un robo. Pero además, dice, las instituciones democráticas son
instituciones claramente burguesas, dicen ellos, ya pensando en un razonamiento claramente revolucionario. Burguesa se refiere a que las manejan o dominan los grandes terratenientes, los empresarios nacionales y los empresarios internacionales. Pero muy poco peso, muy pocos beneficios podemos conseguir nosotros los trabajadores y los desocupados. La clave, dice, si queremos mejorar nuestra situación, dicen los sindicalistas, es la vía estatal. Es decir, arrebatarle, escuchen bien esta palabra, arrebatarle al Estado los beneficios sociales. Si queremos que los trabajadores trabajen 8 horas, tenemos que hacer huelga, tenemos que hacer manifestaciones, tenemos que golpear primero, reclamar y después que el Estado sepa que estamos aquí, que el Estado sepa que estamos reclamando, que estamos mal y que necesitamos un cambio. Y ahí el Estado instrumentará esos cambios. El Estado se refiere más que nada al poder ejecutivo, ¿sí? Que el presidente, que los gobernadores, el intendente, etcétera, sobre todo el presidente, intervengan y nos terminen ayudando. Pero primero tenemos que golpear, tenemos que hacer un paro, tenemos que hacer una movilización, tenemos que hacer una manifestación, una huelga masiva que paralice a la economía. Porque el razonamiento de los sindicalistas es el siguiente: estos notables son también grandes terratenientes que lo que más quieren es que este modelo agroexportador siga produciendo, siga elaborando materia prima y la sigamos exportando en los trenes, etcétera, así que amontonemos la mercadería en los puertos y ahí del puerto salga hacia el Reino Unido, hacia Europa, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, si le paralizamos, si hacemos una huelga y paralizamos todo ese circuito y de repente los trenes no trabajan más, no transportan más, o bien nosotros hacemos paro y no le juntamos más la mercadería en el puerto, o no la producimos más ni siquiera en los campos, no trabajamos más los campos, le clavamos la producción. Y si le clavamos la producción, ahí se van a dar cuenta de que tenemos una necesidad y no van a tener que empezar a pagar más. Golpeemos primero y así el Estado intervendrá para ayudarnos. Eso plantean los sindicalistas revolucionarios. Por último, tenemos a la expresión más revolucionaria de las tres y quizás hasta la más revolucionaria de la historia de nuestro país, que es el movimiento anarquista. Los anarquistas van por todo. Los anarquistas van por todo. Los anarquistas plantean, entendamos primero la metodología. La metodología es claramente violenta porque a los paros y movilizaciones y manifestaciones y huelgas de los sindicalistas, los anarquistas dicen, además, tenemos que proceder con la misma violencia que ellos nos tratan, pero en contra de ellos. Los anarquistas dicen tenemos que ir también en contra de la policía y de las fuerzas de seguridad. Incluso defienden la idea de hacer atentados e incluso asesinatos de policías, de comisarios, etcétera, etcétera. Efectivamente, los anarquistas no se andan con medias tintas. Son la expresión más violenta de este deseo revolucionario. ¿Y esto por qué? Voy a decir un poquito lo siguiente. ¿Por qué este régimen de notables procede de manera claramente represiva? La cara que el Estado muestra a estos anarquistas es una cara claramente violenta, es de represión. No hay una ayuda estatal. El Estado no interviene para mejorarle las horas de trabajo, darles un subsidio, algún tipo de ayuda, dar algún tipo de contención. No. La cara que ellos ven del Estado, que los obreros en general ven del Estado, es la policía que entra a la fábrica y los muele a palos. Por ende, no es casual que de estos tres movimientos socialistas, sindicalistas y anarquistas, el más apoyado por los obreros sea el de los anarquistas. ¿Por qué? Porque los obreros se sienten mucho más impulsados, no tanto a participar del sistema político o a hacer huelgas que sí les interesa, sino a romper todo, Digo, no quiero decir que la violencia es correcta, porque otra vez, nosotros no estudiamos la historia desde un punto de vista moral, no decimos quién está bien y quién está mal. Tratamos de entender por qué se da la situación como se da. En este momento la clase obrera está muy oprimida y lo único que recibe del Estado son palos, son represión y por supuesto medidas antiobreras. Es por eso que es lógico, no voy a decir que sea bueno o malo porque eso es discutible, pero sí es lógico que se inclinen por la opción más extrema, que es la opción más violenta. Sin embargo, el anarquismo no busca la violencia porque sí. No. El objetivo del anarquismo es que en nuestra sociedad no haya ningún tipo de jerarquía, que nadie esté por encima de nadie, que nadie gobierne a nadie, nadie mande a nadie. El anarquismo dice somos todos iguales y debemos
vivir en comunidades ayudándonos entre nosotros. No tenemos que competir ni mandarnos, tenemos que colaborar en armonía. Ninguna persona tiene que estar obligada a obedecer a otra, no deben haber jerarquías, nadie tiene que estar por encima de nadie, sino que todas las personas libremente deben ayudarse horizontalmente, es decir, entre iguales, para el beneficio mutuo de todos en conjunto. Uno de los lemas clave del anarquismo es: ni Dios, ni amo, ni Estado, ni patrón. No hay un Dios a quien rezarle, no, los anarquistas son ateos. No hay un amo a quien obedecer, no hay un Estado a quien tengamos que pagarle impuestos y obedecerle, ni un patrón tampoco a quien obedecer. E incluso, me permito agregar, cuando ustedes vean el video de Virginia Volten, que ya mencioné en el video anterior, las feministas anarquistas, sí, las había en ese periodo, también van a decir ni Dios, ni amo, ni patrón, ni Estado, ni marido. Porque en ese momento era muy común que el marido sea el hombre de familia, el padre de familia y el que mandara sobre toda la familia. Bueno, las feministas también van a agregar, si queremos realmente una vida en comunidades e igualitaria, que no haya marido tampoco. Bueno, esto para que vean que los anarquistas son la expresión sí más violenta, pero también la más revolucionaria. Y si quieren vivir en comunidades, como plantean ellos, efectivamente tienen que transformar revolucionariamente la sociedad, ¿sí?